AudioJungle. AudioJungle. Bienvenidos, vamos a tener la clase de hoy sobre el tema de potencia compleja. Ya estamos quizás como a, ¿qué se puede decir? Unos dos, tres temas de terminar, digamos, la parte que nos corresponde del área de potencia. Ya tenemos varias cositas, entre las dos últimas, tres clases anteriores, más o menos, creo. Comenzamos a ver potencia instantánea, luego vimos potencia promedio. Luego de eso vimos el detalle sobre la máxima transferencia de potencia para cargas, o sea, para lo que era cargas de impedancias, cargas resistivas, y recordamos el caso de corriente continua. Eso era la parte de teorema de máxima transferencia. ¿Qué condiciones tenía que tener la carga para poder obtener la mayor potencia posible de lo que tiene el circuito, de la fuente que tenga? Luego de eso vimos valor eficaz, que para señales que cambian en el tiempo de forma periódica, al ser cambiantes en el tiempo, tenemos potencias instantáneas y demás. Y hay un factor que es bastante interesante que se le puede calcular a las señales periódicas que representa el equivalente del CD que produciría la misma potencia en una resistencia. Su definición y se usa mucho. Yo el otro día lo que les decía es calcular el valor eficaz, que o el valor RMS de estas ondas, tiene una aplicación, digamos, muy real en la vida, digamos, cotidiana, por el hecho de que lo que les decía, que hasta en un toma corriente se trabaja, que si uno dice 120 voltios son valores eficaces. Entonces, la mayoría de los valores que uno escucha en la práctica se refieren a nominaciones de alterna, o sea, en el área de corriente alterna se refiere a su valor eficaz. Y que en las ondas alternas nos había salido el raíz de 2, que fue, digamos, el factor relevante que teníamos con las señales alternas. Con señales de otro tipo, nosotros tenemos la formulita para calcular su valor eficaz y que representa el mismo significado. O sea, cuando calculamos ese valor, significa lo mismo, no importa qué onda. Y luego de eso, entramos un poquito ya más a definir potencia aparente y factor de potencia, que básicamente fue, digamos, un par de variables de análisis que aparecen, o sea, son dos factores nuevos que se usan para describir en el área de potencia en corriente alterna y que de hecho la multiplicación de ambos es igual a la potencia promedio. Y de ahí definimos las fórmulas. Y el otro día estábamos viendo sobre factores de potencia, entender el concepto de decir si este factor es de adelanto o si este factor es de retraso. Y que la potencia aparente, quizás el nombre, que era lo que yo les he dicho, quizás ese nombre de aparente es porque si ese término, que era multiplicar las amplitudes de las corrientes y tensiones, que la formulilla, de hecho ahí lo están viendo, por ahí está. Si ese término era 10, dependiendo de lo que sea el factor de potencia, porque si yo tuviese un factor de potencia de 0.5, significa que de esos 10 que me da la potencia aparente, solo el 50% se transforma en potencia promedio, porque el factor de potencia sea 0.5. Entonces, es como un repaso de lo que, así muy, muy rápido, lo que llevamos. Y el factor de potencia se usa bastante para describir, de hecho, en la parte de motores, que es lo que vamos a ver, que es el área de trifásicos, que es la unidad 3, está muy enfocada como al área de sistemas un poquito más grandes en potencia, motores o cosas así, que son los que utilizan sistemas trifásicos. Se usa muchísimo en esa descripción de cargas de ese tipo el factor de potencia. Y en general, el factor de potencia para los sistemas, hoy no sé si vamos a lograr desarrollar la parte de corrección del factor de potencia, pero va a ser bonito si lo llegamos a ver hoy y si no el viernes. Será parte de lo que tenemos que ver esta semana. Potencia compleja. Voy a tratar de que
no sea tan enredado el asunto. Realmente es que es muy simple, entonces quiero que de verdad se vea así de simple. Compleja, o sea, es otra variable más que podemos calcular que nos va a dar información desde el punto de vista de potencia de un circuito en corriente alterna. O sea, se utiliza. Es un factor más que me va a dar información a mí. Fórmulas están ahí, que son las fórmulas de cálculo, y están asociadas, siempre van a estar asociadas a lo que son las magnitudes y fases, fasorialmente, y son, digamos, teniendo las fórmulas, no es algo tan complejo de aprender a utilizarlas. Ya hemos manejado bastante, digamos, esos parámetros. Lo importante aquí va a ser es qué significa y, digamos, cómo entenderlo y qué información nos da. O sea, porque si la usamos y las podemos calcular y demás, ¿qué es la información extra que puedo yo obtener de la potencia compleja que no podía o que no estaba reflejado en la potencia promedio, que fue lo que ya hemos desarrollado, o en el factor de potencia, o en la aparente, o en básicamente estos, o en el valores eficaces, o todo lo que hemos hablado hacia atrás? ¿Qué es lo nuevo que nos da este término de análisis? Entonces vamos a ver por ahí. Voy a intentar dar esa noción. Eso es lo que quiero realmente definirles acá. Nosotros, cuando estuvimos analizando un poquito, digamos, con los elementos, al fin y al cabo, nosotros lo que hemos estado trabajando es con esos tres elementos. Son la estructura de nuestros circuitos en corriente directa y corriente alterna. Nosotros lo que aprendimos en estas clases anteriores es que el concepto de potencia promedio estaba asociado a la potencia instantánea. Ya debido a que en la corriente, todo esto, digamos, todo lo que estamos viendo acá es corriente alterna. ¿Ok? Entonces, en corriente alterna, como las señales de tensión y de corriente cambian, si usted las observa, están oscilando, tienen variaciones. La potencia instantánea, que es, digamos, la forma inicial con que intentamos hacer el análisis de potencia, lo que nos damos cuenta es que cambia en el tiempo. Si usted observa en un instante de tiempo, el valor de potencia es diferente si se va a otro momento, 10 segundos más tarde o un milisegundo después. La potencia instantánea es variante en el tiempo. Para poder tener un valor, un número que me diga cuál es el valor promedio de potencia que tiene una carga, es por el cual, vamos a ver, vamos a ponerle aquí esto, potencia instantánea. Para ponerle un valor promedio de esa señal que reflejaba la potencia instantánea, fue que definimos el valor de potencia promedio, que básicamente se definía como la integral en un periodo de la potencia instantánea. Y bueno, de hecho, vamos a ver, creo que me falta formulita a mano. Claro, por algo es promedio, y hay que promediarla en el tiempo del periodo. Esa es la definición de la potencia promedio en general, la que hemos usado, y que la potencia promedio está ya definida en watts, al igual que la potencia instantánea, y que me refleja el consumo que tiene un elemento en un periodo. ¿Cuál es el promedio de consumo de potencia que tiene un elemento? Nosotros, en el análisis que hicimos para estos tres elementos que están acá, encontramos, por ejemplo, ideas de que para una resistencia, la potencia promedio siempre es positiva, que lo que significa es que consume energía, que es un dispositivo que su característica principal es que consume. Y de hecho, ese es su fin y su uso. La consume y la transformamos en calor o la transformamos en algo. O la usamos para transformar la señal eléctrica. O hacemos, esa es el parte del diseño y cómo usamos los elementos. Pero la parte interesante fue que primero nos dimos cuenta que la potencia promedio aplicando para capacitores e inductores es cero. Entonces uno se queda como, está bien, la potencia promedio me puede definir
para resistencias, dependiendo de su valor, de cuánta resistividad tenga y la señal eléctrica a la que esté asociada la resistencia, podríamos definir, ok, si tiene 10 watts, si tiene 80, si tiene 100. Ahí pues recuerdan que era el hecho de que yo les decía, usted va y compra un bombillo y lo que observan, más bien lo que te dan es el valor de potencia que consume. Entonces usted toma el bombillo y dice, este es de 80 watts o este es de 40 y demás. Pero como que la potencia promedio no me da suficiente detalle del inductor y del capacitor, solo me dice que es cero. Y no es tan descriptivo de cuál es el efecto que está teniendo ese capacitor y ese inductor en un circuito, desde el punto de vista de potencia. Lo único que sé, lo que me refleja ese cero es que en promedio el capacitor consume 0 watts. Eso era un asunto interesante de haberlo entender o de haberlo comprendido. ¿Qué significaba que consumía 0 watts en promedio? Porque no significa que o sea, que el capacitor o el inductor en un circuito no existe y que no afectan, por supuesto que afectan el circuito. El detalle era, digamos, la comprensión de física, por así decirlo, del funcionamiento de estos dos. De hecho, en uno de los videos que yo le subí sobre los inductores y el capacitor lo explica muy lindo. Creo que fue la semana anterior. Cómo se entiende el funcionamiento de corriente alterna de estos dos elementos. El hecho es que de alguna forma, digamos, estos dos, porque son análogos, aunque funcionan al inverso, pero la física que estoy tratando de entender es muy similar, que cuando hay un flujo de corrientes de electrones en este sentido, debido a que, por ejemplo, si usted ve, digamos, la corriente en el capacitor o en el inductor, es positiva, lo que se está haciendo es acumulándose un montón de carga en una de las terminales. Recuerden que fundamentalmente no pueden pasar esos electrones de una terminal a otra, pero hay un efecto ahí dinámico interesante que pareciera como que sí atraviesan los electrones, pero lo que está haciendo es como una transposición de cargas y el campo eléctrico, que cuando se mueven las cargas, de uno dice eso es como una corriente eléctrica. Eso, de hecho, esa es la explicación que define el video que me gusta, porque de hecho es como la forma, la parte física de cómo se comporta. Pero el capacitor, cuando entonces nosotros hemos dicho que su corriente está, digamos, en los ciclos negativos, lo que significa es como que los electrones, las cargas que están definiendo, tienen un flujo inverso de movimiento. Entonces, realmente, en promedio, el capacitor lo podemos entender de que él jala cargas y absorbe o carga, digamos, pero en exactamente el otro medio ciclo devuelve todo. Entonces significa que en promedio, en un periodo, él no consume potencia. Significa, bueno, significa no, pero hay un detalle, hay algo que es importante como definir. No es lo mismo que usted en un circuito, y yo creo que por ahí es donde yo comprendo cómo razonar por qué es importante la potencia compleja, por qué es que se utiliza en el análisis de circuitos para la parte de potencia, y por qué vamos a hacer esos cálculos. Que hacer los cálculos siento yo que a veces es como, es importante, pero no es lo más relevante, sobre todo. Entonces, la idea de esto es, ok, si usted tiene un circuito, por poner de hecho, volvamos a una idea muy simple, un simple tanque RC. No es lo mismo si usted pone aquí, digamos, un ohm, para ponerlo sencillo, es decir, que va a consumir la potencia promedio en el circuito y vamos a tener una fuente alterna y todo como el ejemplo. Pero ya nosotros en lo que hemos aprendido hasta aquí, no es lo mismo que este capacitor sea de 1 faradio o de 2 faradios. Por supuesto que modifica los resultados eléctricos de cómo se comporta este circuito, sea en la corriente que produzca, sea en las tensiones que se produzcan acá y demás. Entonces uno, por lo menos a mí, cuando yo analizo esta idea, yo me digo, ok, por supuesto que el capacitor influye en, digamos, en el funcionamiento del circuito. Y no es lo mismo que usted le ponga 1 faradio, 2, 4, 8 o 100 picofaradios o algo así. Esa medida de cuál es el efecto que tiene, por ejemplo, en lo que es la carga. Si nosotros analizamos en lo que es, digamos, ese flujo de carga, vamos a ver, no me gusta ese círculo así. Ese flujo de carga que nosotros entendimos que se da en el capacitor, de que como que carga y descarga, que eso es como lo que está sucediendo en la frecuencia, o sea, en las ondas de SEA.
la cantidad de energía que fluya hacia el capacitor de electrones y que regresen depende mucho de las características físicas del capacitor. No es lo mismo, por así decirlo, un capacitorcito y un capacitorzote, digamos, visto desde el punto de vista de capacitancia en faradios. Entonces uno dice, ¿cómo hago yo desde el punto de vista desde la potencia para reflejar esas diferencias y darme cuenta cuál es una medida de la influencia que tiene ese capacitor en el circuito? Ese es, digamos, y asociado al área de potencia. Entonces, la potencia compleja también, de hecho, empieza por definiendo ahí que es en volamperes. Su unidad va a ser la misma unidad que le usamos a la potencia aparente. No vamos a usar watts, porque no, la potencia compleja no es completa, no refleja consumo. Lo que me refleja es un análisis general de un elemento. De hecho, vean que aquí el análisis empieza por decir, asumamos que este elemento es una carga Z. Cuando usted dice y ve una propuesta así, usted lo que dice, ok, ¿esa carga qué puede ser? Puede ser una resistencia, puede ser un capacitor, puede ser un inductor o una mezcla. Podría ser un capacitor y un inductor en serie, podría ser una resistencia y un inductor, podría ser una resistencia o un capacitor. Creo que son como los pares, o sea, todas las combinaciones posibles. La potencia compleja es un parámetro de cálculo que podemos definir conociendo, ven que igual la información es muy simple, se basa en tener cuál es la tensión fasorial que tengo en la carga y cuál es la corriente. Con esos yo puedo hacer un cálculo que ese cálculo me va a dar información de esa carga. Y de hecho esto me da mucha más información que todo lo que habíamos definido hacia atrás. Entonces, vean que como se define ahí está, dice, la potencia compleja, ven que está en negrita. Nosotros la negrita lo estamos asociando en este curso a todo lo que sean números complejos, a los fasores, básicamente. Pues resulta que a la potencia compleja, el nombre compleja va a venir porque es un factor, es un número complejo. Entonces, para tener como la misma nomenclatura, por eso está en negrita. Que va a tener parte real, parte imaginaria, como que va a tener ángulo y que va a tener fase. Pero no es un fasor. Entonces yo usualmente para poder reflejar esa negrita, como no es tan fácil, digamos, hacer así como una negrita escribiendo, el convenio que hemos usado es pensar en un asunto como una raya doble, como le hacemos como a estos, al V o a la corriente, que es más fácil. Entonces yo lo hago así. Esa rayita para mí es como el estándar que yo he utilizado para escribir a mano, digamos, lo que son los números complejos, o sea, variables que estén asociadas a un número complejo. Pero ojo lo que quiero dejar claro, la potencia compleja, aunque es un número complejo, no es un fasor. Porque un fasor es algo muy especial que le dimos su relevancia y está asociado a una onda de corriente o de tensión en el tiempo senoidal. Este parámetro que vamos a calcular aquí no es un fasor. De hecho, hay otro que hemos utilizado ya muchas veces en el curso que es igual que la potencia compleja. Tampoco es un fasor, pero es un número complejo. Y espero que no tengan duda cuál es. Y es el otro que nosotros hemos usado, es la impedancia. Es un número complejo, me da información importantísima, se usa en el análisis eléctrico de corriente alterna, pero no es un fasor. Qué fea me quedó esa Z, pero bueno. Pero se entiende. Entonces, la potencia compleja tampoco es un fasor, es un parámetro que calculamos a partir de los fasores de tensión y corriente en una carga. Y se define así como está. Ven que básicamente, de hecho, para mí estas son las dos formas que más utilizo y que realmente digamos, se desarrollan más para hacer el cálculo. Teniendo a V e I es un medio, así como dice, un medio de la multiplicación. Bueno, voy a ponerlo en el mismo orden. De V, que es la tensión fasorial, por la corriente fasorial conjugada. No por nada, recuerdan la potencia promedio, hay una fórmula que es casi igual a esta. Pero aquí venía como un operador que decía el operador real, que del resultado me daba la parte real y eso significaba la potencia promedio.
Esto o su versión utilizando amplitudes eficaces. Que en los fasores usar amplitudes eficaces, lo único que tendríamos es que hay que ignorar no utilizar el un medio. Todo depende de qué tipo de amplitudes tengamos representadas en los fasores, sean eficaces o amplitud regular, normal. Resulta, esto nos había sucedido, o sea, es que ya esto lo vimos en potencia promedio, las implicaciones. Si nosotros tenemos que V es un Vm con un ángulo V en la carga y su corriente tiene una amplitud y tiene un ángulo, primero, la corriente al conjugarla, que es una de las cosas que hacemos en el cálculo, lo que implica es que este ángulo se hace negativo. Eso es lo que hace el conjugado. Y cuando los multiplicamos y hacemos V por la corriente conjugado, en números complejos se multiplican las magnitudes, o sea, Vm y M, y el ángulo equivalente va a ser el sumar los ángulos, pero como uno es negativo lo ponemos así. ¿De acuerdo? Entonces, de hecho aquí, y ya multiplicándolo por un medio, esto que tenemos aquí ya es la potencia compleja. Resultan cosillas ahí, nada más para cerrar estas últimas fórmulas de acá, recordando cómo se define la impedancia en un elemento. Si usted conoce V y conoce I, la relación en división es la impedancia de ese elemento. Si usted desarrolla esto y dice, ok, esto es Vm y M, ¿cuál es el ángulo de esta división? Recuerden que esto siempre va a ser el ángulo del numerador, que en este caso, llamando la misma nomenclatura, es zeta V, menos el ángulo de la corriente, porque está en el denominador. Resulta, y eso es lo que quiero aquí, porque esto se usa mucho, lo estoy desarrollando porque hay muchos ejercicios de que si uno no entiende esto, pierde la idea. Zeta V menos zeta I siempre va a ser, viendo esto, el ángulo de la impedancia de esta carga. Es el ángulo que tenga esta carga como impedancia, que es un número complejo. Resulta que este ángulo, si usted se devuelve, es el mismo ángulo que tiene la potencia compleja. Entonces hay una igualdad que se usa muchísimo, es que se usa muchísimo y por eso que estoy haciendo tanto énfasis, que en una carga el ángulo de la impedancia siempre va a ser igual al ángulo de la potencia compleja de esa carga. Y que por definición, digamos, si quisiéramos, esto es igual al ángulo de la tensión menos el ángulo de la corriente. De hecho, estas tres cosillas que están acá, hay un montón de ejercicios que se basan en irse por el camino de alguno de esos tres lados de los ángulos. Y bueno, esas son las fórmulas de cálculo. La parte interesante va a ser, si uno usa un poquito números complejos, entender esta multiplicación. Uy, pero acá se me fue. Voy a enfocarme en una expresión de números complejos aquí. Voy a hacer aquí un extra de desarrollo sobre esa expresión, porque ahí está la clave de lo que nos va a dar de información en la potencia compleja. Voy a tomar esta expresión y llevémosla, hagámosle aquí y trabajemos un poquito la expresión que está ahí. Voy a trabajar en esta que ya está desarrollada. Si usted tiene esto como un número complejo, ¿qué define la magnitud de ese número complejo? Va a ser Vm y M y dividido entre 2. Eso es como número complejo la magnitud. Y el ángulo está en forma, vean que esta expresión es forma de todas las que usamos en fasores al inicio. Esa es la forma R ángulo de zeta, la forma polar pura. También podríamos expresarlo en la forma rectangular o en la forma de Euler. Creo que son las tres formas de representar a un número complejo y que lo usamos en fasores. Entonces, voy a usar la identidad de Euler. La identidad de Euler, vamos a ver, esas identidades lo que me dicen es que este exponencial, donde citas un número real, se puede definir como una igualdad que es igual al coseno de ese ángulo, de esta constante que está ahí arriba, más j seno de ese ángulo. Es una identidad sagrada y se usa
no tienen idea digamos, en esta área de este curso y en el de señales y sistemas van a recordarla muchísimo, su aplicación. O la otra forma que nosotros hemos por ahí trabajado y que la vamos a usar en Fourier en este curso al final, es una mezcla, digamos, es como una mezcla. Es esta otra, que un coseno de un ángulo, usando exponenciales de Euler complejos, es igual a esta suma interesante, y está también la de seno. Que la diferencia de un seno es que aquí hay un menos y que aquí abajo hay un 2j. Cuando uno habla de identidad de Euler, estas tres ecuaciones aparecen por ahí. Sin embargo, nosotros solo vamos a trabajar, la que necesito ahorita es esta. La vamos a necesitar para el desarrollo ahí que quiero hacer. Si aplico eso, primero voy a expresar el ángulo que tiene la potencia compleja primero en forma polar. En forma de exponencial de Euler. Es solo expresar el número complejo de otra forma. Vamos a ver. Ahora, voy a aplicar la identidad de Euler. ¿Qué significa aplicar esta identidad? Vm y m dividido entre 2. Y este exponencial complejo va a ser igual al coseno de zeta v menos zeta i más j sen de zeta v menos zeta i. Vamos a ver, voy a jalarle un poquito para que no quede allá. Y ahora, cuando usted ve esto, lo que voy a hacer es una distribución de multiplicar este término por la suma que hay adentro. A la hora de hacer esa distribución, vamos a tener que es Vm y m medios por el coseno de zeta v menos zeta i más j Vm y m medios por el sen de zeta v menos zeta i. Y quiero hacer este análisis. Esto es una forma de ver a la potencia compleja. Entonces voy a agarrar esta fórmula. Voy a copiarla aquí donde tengo un poquito más de espacio. Le voy a hacer subrayarla bien. Y vamos a analizarla. Después de esto siguen los cálculos. Después de esto hacemos unos ejercicios o algunas cosillas básicamente. Pero el análisis que vamos a hacer sobre esta fórmula es la que nos va a explicar la intención de esto. Resulta, primero, si uno analiza Vm y m medios por coseno del ángulo de la tensión menos el ángulo de la corriente, esto ya nosotros lo volvemos a ver, y si ya hemos estudiado esta parte, uno dice, esa parte yo la he visto en otro lado. Es idéntica, yo la he usado ya en los análisis de circuitos. Esta es la misma fórmula que usamos cuando en un elemento calculamos la potencia promedio. Y todo bien, y de hecho de ahí es donde nosotros decíamos, cuando zeta v menos zeta i era más menos 90 grados, significaba que era un inductor o un capacitor. Que de hecho, vamos a ver si nada más así, recordatorio, menos 90 grados es, y más 90 grados es. Ya esto lo he repasado como 3 veces, vamos a ver si... Menos 90 grados significaría... Capacitivo. Vamos a ver, que la tensión... Vamos a ver. Recuerden que este asunto puede ser, lo que quiero es dar una idea de que no se lo tiene que saber uno de memorias así tan explícito. Hay forma de, viendo la ecuación, decir un análisis corto y llegar directo si yo no me acuerdo de memoria. ¿Qué significa menos 90 grados? Que cuando usted agarra el ángulo de la tensión y le resta la corriente, da menos 90. Es una ecuación. Yo la puedo despejar y puedo decir que si agarro el ángulo de la corriente y le resto 90 grados, tengo la tensión.
el ángulo de la tensión. Si el ángulo de la corriente al restarle 90 grados tengo la tensión, significa que la tensión va retrasada a la corriente. ¿Ok? Entonces lo que tendríamos es tensión retrasa a la corriente. Y si yo recuerdo el inductor, entonces uno dice, ok, vea que estoy haciendo un análisis de, como por así decir, no me acuerdo de nada de memoria, pero recuerdo algunas cositas. Tensión retrasa la corriente. Y uno dice, ¿será que ese es el capacitor o el inductor? Ahí decíamos que la idea era ver si era el capacitor. Si tengo el inductor, yo recuerdo que V es igual a J omega L y en esta fórmula yo siempre recuerdo de que la tensión va a tener el ángulo de la corriente más 90 grados por el J. Entonces significa que la corriente va a ir detrás, retrasada. Y o la tensión va a ir adelantada. Y aquí lo que tenemos es un retraso. Entonces sí, uno dice, ok, genial, ya me acordé, ese es el capacitor. Este de acá es este. Y por supuesto, entonces el otro es la bobina. Entonces este es el capacitor y el inductor. Cuando teníamos esos dos elementos puros, inductancias y capacitancias, y asociado acá, como la diferencia de ángulo es de 90 grados, esta fórmula, coseno de zeta v menos zeta i, el coseno es 0 en 90 grados. Entonces siempre la potencia promedio da 0. Pero ahora fijémonos en el otro lado, en el lado derecho. Bueno, y recuerdan en qué pasaba la resistencia era, ahí están el capacitor y el inductor. Y para dejarlo ahí bien clarito, como el otro de los casos que tendríamos hubiese sido que zeta v menos zeta i fuese 0 grados. Que eso significaría una resistencia, que sus dos señales están en fase, tensión y corriente. Y que un coseno en 0 grados tiene el valor más alto, que es 1. Y que por eso era, digamos, el factor de potencia, que de hecho el factor de potencia, hay un montón de cosas que se mezclan ya aquí. Esto que está aquí es el factor de potencia, a lo que llamamos factor de potencia. Y esto que está aquí es la potencia aparente, que es un número. Que ese número le ponemos S, pero no S de número complejo, sino una S sin negrita, sin raya, y que tiene unidades volt-ampere, al igual que la potencia compleja. Aquí estoy conectando todo. Pero ahora quiero ver el otro factor que está al lado derecho, que es básicamente lo nuevo que estamos agregando, y que es por el hecho de que se usa el cálculo de la potencia compleja. El otro factor es la parte imaginaria de S negrita, digámoslo así, que es la potencia compleja. Esta parte imaginaria, la diferencia con lo otro en el valor, o sea, en qué me define este valor, es que lo que tenemos ahí es un seno. Entonces hay que entenderla cómo funcionaría para una resistencia, para un capacitor o un inductor, si yo en lugar de un coseno tengo un seno. ¿Y qué nos da? Digamos, si uno vuelve entonces dice, ok, de ahí está bien. Suave, 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 eso no, es aquí. Primero, esto le vamos a llamar, por ponerle nada más nombre, la potencia reactiva. Entonces, la potencia compleja estaba comprendida por la potencia real, promedio, más uno nuevo. Este es realmente el factor nuevo, que le vamos a llamar potencia reactiva. Está asociado el reactivo porque es el que nos va a darme distinto de cero solo si tengo inductancias o capacitancias. O sea, más bien si tengo impedancias reactivas o capacitivas. Lo dije mal, sorry. Solo si tengo impedancias que tengan componente reactiva capacitiva o reactiva inductiva, que es realmente, recuerdan, ese es el XC o el XL, que es la parte imaginaria de la impedancia. Ahora, ¿cuánto da en una resistencia? Vamos a ir caso por caso. Para un Q, ¿cuánto vale Q si tengo una resistencia? Entonces, este es el caso resistivo, el caso inductivo, y quiero ver el caso capacitivo.
Si yo estoy calculando la potencia reactiva en una resistencia, están en fase. ¿Cuánto vale el seno de cero? Cero. Entonces en las resistencias, la potencia reactiva es cero, por eso no era necesaria considerarla. De hecho, si no existiera el inductor y el capacitor, yo pensaría, siendo yo, que no hubiesen desarrollado esta nueva análisis de potencia compleja. Porque este análisis de potencia compleja no me habla mucho de la resistencia. De lo que me va a hablar es del capacitor y del inductor. Por eso se usa. Entonces ahora, ¿qué pasa con un inductor? Con un inductor, si la diferencia del ángulo que está ahí adentro es 90 grados positivos, que ese sería el inductor, ¿cuánto da el sen de 90 grados? Es el valor más alto, ¿verdad? Sen en 90 grados es 1. Entonces, ¿qué me va a dar aquí? Digamos, dependería ya del factor eléctrico Vm que viene de los fasores medios. Y el capacitor, bueno, el sen de 90 grados, que es el inductor, da eso. Y ahora, en el capacitor aquí adentro, ¿qué es lo que tendríamos? Un menos 90 grados. ¿Cuánto da menos el seno de menos 90 grados? Da un menos 1. Entonces aparece un menos muy lindo, porque ya les digo por qué es, digamos, esa idea de, digamos, lindo es porque me da información. Entonces, aquí esto se empieza a hacer bonito, la idea. Resulta que este factor de acá, vamos a ver si lo puedo como subrayar con algo, este factor de aquí me va a dar una medida de cuánta potencia reactiva tiene, por ejemplo, el inductor. Dependiendo de Vm y M, podríamos decir, de hecho, la potencia reactiva tiene una unidad nueva. Aquí este asunto es interesante. La potencia promedio tiene unidades de watts. La potencia reactiva le vamos a definir una nueva unidad que es volt ampere reactivo. Ojo, vean, de hecho por ahí, aquí está. Volt, y la potencia compleja tiene unidades de bar, que es volt ampere. Entonces, en este factor hay 3 tipos de unidades. Los 3 son, cuando lo estamos calculando, es multiplicar cosas que vienen de tensión por corriente. Pero para dar una noción diferenciada de lo que significan a cada factor, digamos, si usted ve la expresión, se le da un nombre diferente. Aunque de la naturaleza física es de multiplicar, digamos, en los cálculos es tensiones por corrientes. Ahora, ¿qué es lo importante de la potencia reactiva? Que yo puedo saber primero, si es positiva, la carga es inductiva. La carga tiene, digamos, parte inductiva. Si la potencia promedio es cero, la carga no tiene resistencia. Si la parte, vean el montón de cosas que hay que uno puede sacar. Si la potencia reactiva es cero, la carga es solo una resistencia. Si la potencia, ojo, vean, voy despacito, otra más. Si la potencia reactiva es negativa, la carga tiene capacitancia. Entonces vean el montón de información que estoy sacando. Y además, esta magnitud que está aquí no es lo mismo que sea 10 o que sea 100 o que sea 1000. Entre este factor que está, digamos, asociado ahí, me dice cuánta potencia, o sea, cuánto existe de capacitancia en el sistema o cuánto existe de inductancia desde el punto de vista de potencia. Porque esto lo que me va a decir es qué tanta energía se está moviendo entre la fuente y estas cargas. Porque recuerdan que, volviendo al inicio de la clase hoy, la potencia compleja, o sea, el capacitor lo que tenemos es que hay carga que fluyen hacia ellos, o las inductancias, y que regresan. Entonces la potencia reactiva, cuando uno llega al final y, digamos, intenta comprender ese factor, lo que le está dando es cuánta energía se mueve desde la fuente, que es la que tiene la energía, la que permite el flujo y todo, cuánta energía se mueve de ahí al capacitor y cuánta regresa. Si el capacitor fuera cero, si no existiera, eso es cero, que ese es el caso de una resistencia. Como no hay capacitancias ni inductancias,
La potencia reactiva es cero, significa que no hay un flujo equivalente de potencia que vaya y regresa, sino que todas serían potencia promedio que consume la resistencia. De hecho, bueno, más o menos eso es lo que quiero que se entienda. Preguntas. Porque al final de nada más es esto, es aplicarlo en cálculos. De hecho, ven, aquí está, o sea, está en tablitas y todo, como esto resume lo que acabo de explicarles. Potencia reactiva cero. Ah, es una resistencia que ya sabemos que tiene factores unitarios de potencia, que es un F igual a 1, un FP. Si fuese negativa, capacitancias, que tienen, ya sabíamos de la clase anterior que los factores de potencia son de adelanto. Si es positivo, inductivo. Usted dice, ok, inductivo y los factores de potencia que va a dar va a ser de retraso. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Se entiende un poco la idea? Quizás aquí lo único que me falta es que en el análisis de circuitos, ya cuando hagamos análisis de potencia, es una forma muy típica es de representar a esto, todas esas fórmulas que están ahí en como un triángulo. Entonces, este triángulo que está aquí, este se le conoce como el triángulo de potencia y este ya lo conocíamos, este es el triángulo de impedancia de cualquier carga. Hoy descubrimos que estos dos triángulos tienen una relación. Aquí está, el ángulo de la impedancia es igual al ángulo de la potencia compleja. Entonces, entendiéndolos como vectores, porque los números complejos se pueden ver como vectores, y es lo que hacemos en los diagramas fasoriales. Este vector que está aquí representa la potencia compleja. Tiene un ángulo y tiene una magnitud. Este ángulo que se mide contra el eje X, en ese sentido, es este de acá, el ángulo de la potencia compleja. El que está aquí subrayado en verde en el centro. Resulta que, como está ahí en la ecuación que habíamos visto hace un rato, va a ser el mismo ángulo que tiene aquí la impedancia de la carga. La magnitud, cada uno tendrá su magnitud y demás, pero la dirección la van a compartir. Y ya, digamos, de otra parte del curso, y de hoy un poquito también, sabemos que, vamos a ver ese color, ¿cómo se llama la parte real del vector de impedancia? Del vector de potencia compleja. La parte real es la proyección de este vector contra el eje X. Entonces es P, potencia promedio, la que hemos hablado ya bastante a hoy. ¿Cómo se llama la proyección contra el eje Y? Q, que es la nueva que estamos definiendo hoy, que es la potencia reactiva. Y bueno, ya el otro, que ya lo conocíamos, el triángulo de impedancias, ¿cómo se llama la parte real de la impedancia? Profe, La resistencia. ¿Sí, señor? tengo una duda sobre Claro. la fórmula. La S no sería más bien, aquí en la fórmula donde dice VM, IM entre 2, eso no sería potencia promedio. Vamos a ver, dame un toque para ver si me ubico. ¿En qué parte? ¿Acá? Donde rayó con azul voltiamperios activos y voltiamperios reactivos. En la parte Azul. izquierda de abajito. De abajito. Bueno, aquí. Vamos a ver. Es en la parte de En fórmulas, la, en las fórmulas, no, o en no, lo en que la yo. fórmula no, en la hoja, en lo que usted Ajá. escribió. Aquí. Esto no sería, eso no sería voltaje promedio y no potencia aparente. Potencia aparente. No, está Eh, bien, porque de hecho la potencia aparente, recuerda que la potencia aparente de la clase anterior, hay dos formas de calcularla. Vamos a ver. La potencia aparente se define como S. Del cálculo siempre hay dos formas de llegar a ese valor. Es este, o si usamos el valor eficaz, es nada más de multiplicar los valores eficaces de ambas. Entonces aquí, estas expresiones están, el M viene de magnitud, que son los valores de magnitud, no el RMS.
Entonces, este factorcillo que está aquí es VM y M medios. En todo lo que hemos aprendido es la potencia aparente, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, sí, ya entendí. Que me perdí un toque. Sí, de hecho, o sea, de hecho este otro también es la potencia aparente. Solo que este de aquí, seno de cita, no tiene nada. Ese sí no le hemos puesto digamos, a este de acá sí se llama factor de potencia y tiene un uso amplio, pero este sí no. Si quieren, alguien le puede poner bautizarlo ahí, le puede poner al seno de ese ángulo, pero no, ese no tiene nada de nombre. Esa es la idea. Entonces, digamos, las fórmulas al final no son tantas y no es tanto, pero sí es muy importante, o sea, el uso de la potencia compleja, al tener el parámetro, que es un número complejo, de la parte real yo puedo darme cuenta cuánta potencia de verdad está consumiendo la carga. De la parte imaginaria puedo darme cuenta de la potencia que está fluyendo de las fuentes a la carga y regresando, que no se consume, pero es un flujo, de hecho, que sí se da. Si ustedes vieron los videos, o sea, sí se mueven, o sea, los electrones van y vienen, pero entonces, pero esa es la idea, o sea, con la potencia reactiva yo puedo medir, darme una medida de cuánta potencia de ese tipo está teniendo el circuito en su funcionamiento. Y digamos, es básicamente eso. Y teniendo los cálculos, o sea, si uno tiene el valor que le da un caso, usted puede saber si la carga tiene resistividad, si tiene inductancia, si tiene capacitancia, si es poquita, si es mucha, comparada con otra. Si usted tiene dos y la ve, puede decir, mira, esta carga tiene tiene un capacitor más grande de fijo, o algo así, porque está generando mucha más potencia reactiva capacitiva, o potencia reactiva inductiva. Pero esa es la idea. Hagamos algunos cálculos. Yo creo que si no tienen alguna otra duda, veámoslo en números, que no resulta nada tan novedoso, más que el comprender que sí es, para mí es muy, muy, muy importante. Empecemos por un asunto simple, o sea, pero mapeando, de hecho va a traerme de aquí atrás la hojita de fórmulas limpia. Esta es una suposición donde lo que nos están diciendo es, tengo un dispositivo en donde en sus terminales tiene esta tensión y fluye una corriente dada por esto de aquí. Entonces es un análisis que estoy haciendo para una carga. De hecho, si yo aprendo a entender el análisis para una carga, cuando tengo un circuito grande, nada más está compuesto de un montón de cargas y listo. O sea, es como lo hicimos con potencia promedio. Y que siempre antesala de un análisis de potencia, casi siempre hay un análisis de fasores. O sea, muchas veces, o sea, hay que resolver el circuito. Pero bueno, empecemos con esta idea que es la inicial. Entonces tenemos una carga. Puede ser en un circuito, puede ser una resistencia. Tenemos opciones, ¿verdad? Puede ser resistividad, puede ser capacitancia, puede ser inductancia o una mezcla, que aquí adentro haya un inductor y un capacitor, o que haya un inductor y una resistencia, o un capacitor y una resistencia. Eso es lo que podríamos tener acá. Lo que nos están dando es, bueno, aquí la corriente que fluye, vamos a poner aquí de una vez fasorial y la tensión que tenemos acá. ¿Cuál es el fasor? Entonces el fasor que tenemos es de corriente es 1,5 con un ángulo de 50 grados. Y la tensión es 60 de amplitud. Vean que no dice, el voltaje no dice un RMS, sino son amplitudes exactas de amplitud, valores de amplitud. Y el ángulo es -10. Vamos a ver, viendo esto, la tensión va detrás. ¿Es un inductor o un capacitor? O tiene
efectos inductivos o capacitivos. La corriente va adelante 60 grados o la tensión va detrás 60 grados. Las dos cosas son ciertas, es lo mismo. De hecho, hay algo que todavía no vamos a ver. Estoy viendo aquí. No, todavía no sé. Para las próximas, cuando ahorita, o sea, pronto nos vamos a acoplar con lo que teníamos del curso anterior y vamos a ajustarnos un poco la metodología. Todavía no estamos ahí, pero pronto, pronto, pronto. Pero hay cosillas que quiero aprender a hacer que yo sé que se puede hacer en Zoom y otras cosas, pero no lo sé. Hay una forma de mandarles yo una pregunta, pero ahorita mejor no voy a ponerme a averiguar en media clase. De yo mandarles un pop-up y que ustedes nada más le dicen es capacitancia o inductancia y le dan, escogen cuál de las dos y puedo darme cuenta así en 30 segundos, no menos, cuántos opinan si es capacitancia y cuántos opinan si es inductancia. Y hasta que logre 100% estaría feliz. Si la corriente adelanta el capacitor la tensión, inductivo, ya, capacitivo. Ya eso es información, o sea, yo debería analizarlo, un ejercicio y demás, de verdad, ¿qué me está hablando? Porque eso ya me va a decir muchas cosas. De hecho, al saber ya yo que es un capacitor por ese simple análisis de lo que aprendimos hace un rato, de fijo la potencia reactiva tiene que darme negativa. Si me da positiva está mal, por tener capacitancia. Y la otra pregunta es, ¿tiene resistencia esa carga? ¿Cómo me doy cuenta? Sin hacer más cálculos, sin, con solo, digamos, lo que me está diciendo de tensión y corriente. La diferencia es 60. La única forma sería que fuera 90. Si fuese 90, ahí uno puede descartar que exista parte real. Pero con 60 grados tiene que existir una resistencia. Vean que ya estoy descubriendo cuál es el equivalente de esta carga. Es una resistencia con un capacitor en el fondo. O sea, equivalente. Puede que eso represente un circuito gigante que usted lo simplifica a un modelo equivalente de una resistencia y un capacitor. Puede ser. Habría que ver si es así. Bueno, estamos. Ahora dice, bueno, ya ahí básicamente lo que queremos es calcular todo esa carga. Entonces uno puede empezar con la potencia compleja, casi que se tiene todo. Esa es la parte interesantísima. La potencia compleja es un medio Vm sería 60, ángulo de menos 10, al multiplicar la corriente, pero esta corriente hay que no olvidarlo, no lo olviden, hay que conjugarla. Yo he visto lamentaciones por haber olvidado conjugar esa corriente y que calcular al revés. Entonces es un medio y es multiplicarlo, y ahí al chile que es nada más, usted agarra la calculadora, multiplicamos los dos números complejos. El conjugado significa que ese ángulo de 50 hay que ponerlo como menos 50. Y listo. O sea, pero ese menos hay que ponerlo. Y esto va a dar un número complejo. ¿De acuerdo? Este número complejo en polar o en rectangular. Primero voy a ponerlo en rectangular. 22,5
Ah, yo creo que... Sí, sí. 22,5 menos J 38,97. Y voy a ponerlo también en polar. Mira, en polar da un número, es 45. Ángulo, sí, menos 60. Ya vimos que la diferencia del grado será 60. Ahí está. Entonces, de este cálculo, ¿qué podemos obtener de lo que aprendimos de, digamos, de la parte anterior? ¿Qué obtenemos? ¿Cuál es la potencia promedio de esa carga? 22,5 watts. La parte real de la potencia compleja. ¿Cuánto es la potencia reactiva? Es esto incluyendo el signo, porque el signo es importantísimo porque me dice si es capacitiva o inductiva. De hecho, vean el detalle. Entonces es menos 38,97 y las unidades volt ampere reactivo. La potencia compleja es uno de los factores. Podríamos definirlo, cualquiera de estos dos resultados está bien. De hecho, no, ¿para qué lo voy a copiar? Y sus unidades son volt ampere. ¿Qué más se obtiene de ahí? El factor de potencia. El factor de potencia no está implícito en los cálculos que tenemos ahí. Entonces, para hacer el cálculo, la forma más directa para poder hacer eso podría ser, recuerdan que este ángulo, ¿qué es? Zeta V menos zeta I. Entonces yo podría, ya yo sé que ese ángulo es de, yo al calcular el coseno de ese ángulo, yo tengo el factor de potencia, que es 0,5. Y al ser 0,5, ¿es de adelanto o de retraso? Si uno no se acuerda, vean aquí está. Ah, no, esta no subraya, esta marca. Si la potencia reactiva es negativa, es capacitivo y los capacitivos son los que son de adelanto. ¿Qué significaba de adelanto? Vamos a ver si lo recuerdan. ¿Por qué es que le llamamos de adelanto? ¿Qué significaba? Que la corriente se adelanta a la tensión. La corriente, exacto. Lo que me está diciendo es cómo está la corriente respecto a la tensión. Exactamente. Que de hecho son los 60 grados, en este caso. ¿Qué otra cosa podemos calcular de ahí? Ah, recuerda, de hecho la pregunta, no recuerdo quién, ya se me fue, el que estaba un toque confundido. Realmente recuerdan que en la fórmula de hace un rato, a como se las propuse y a como espero que la haya aclarado, decía que básicamente lo que decía era que S por el factor de potencia es igual a P. Y este S en la fórmula era un medio Vm y M. Pero así como está, es una forma de calcular la potencia aparente, porque ya yo tengo P, que es 22,5. Y al dividirle 0,5, que es el factor de potencia, entonces aquí yo tengo la potencia aparente, que sería el doble, 45. Y aquí hay un detalle importante. Vamos a ver con este. Este 45, y uno se queda viendo este 45 y uno dice, no, no es coincidencia que sean iguales. Con un poquito de matemática, cuando usted le calcula la magnitud, porque este es el radio de la magnitud de la potencia compleja, se demuestra que la magnitud de la potencia compleja coincide con la potencia aparente. Entonces, de hecho, en este diagrama del triángulo, esta distancia siempre de aquí va a ser la potencia aparente. Y que la potencia aparente tiene unidades de, la vimos en la clase anterior, volt ampere. Tiene las mismas unidades que la potencia compleja.
Preguntas, dudas. Realmente es muy simple. Los calcular esto y ya para un circuito y como tal realmente es bastante, pienso yo, debería ser simple. Pero si uno lo entiende y lo asocia a todos los detalles y a la parte anterior, le habla mucho. Que eso es parte mucho, digamos, si uno hace cálculos, que los cálculos te digan información. Porque si no tuviera información, nunca los hubieran definido parte del análisis de potencia en SEA. ¿Dudas? Profe, yo hice una pregunta Claro, con respecto a ya, operaciones con números complejos. ¿Verdad que sí, la multiplicación no es conmutativa? sí, Digamos, si yo claro. multiplico ese No, no, sí, sí es 10. conmutativa. Ah, ok, ok. Porque, O digamos, sea, en yo puedo general, multiplicar la tensión, digamos, por la corriente conjugada y al revés, y me da igual. sí, pero eso O sí, si al cambia, revés como así, ¿verdad? hay una suma y. Ajá, sí, tiene que estar tiene que estar conjugado, sí. Sí, sí, o sea, no es como que el conjugado se le quede al V. O sea, pues usted puede multiplicarlo al revés. O sea, esto totalmente sí es igual a esto. Ah, De ok, hecho, es ok. que si recordamos, o sea, un numerillo complejo, recuerden que de álgebra, si uno pone números complejos, ¿cómo multiplicarlos? ¿Cuál es la idea básica? El radio 1 por el radio 2 y el ángulo 1 más el ángulo 2. Se suman los ángulos. Entonces, sumar ángulos, por supuesto que es conmutativo, porque es la suma. Y cita 1 y cita 2 son reales. Entonces, esto, no importa si usted lo hace cita 1 más cita 2 o cita 2 más cita 1, por supuesto que no importa. Y la multiplicación, R1 y R2 son reales, son radios, es un número. También, de números reales, nosotros sabemos que la multiplicación es conmutativa. Entonces, es una forma directa de demostrar de que multiplicar complejos es conmutativo. Entonces, no hay problema. Ok, ok, sí, gracias. De hecho, quizás ese conjugado es el que hay que tener así. Ese es el símbolo de alarma, es no lo olvide. El conjugado, no lo olvide. Porque es el que puede hacer que el cálculo le salga mal. Entonces, de hecho, vean que en nuestro caso, más o menos, o sea, solo para tener la noción, que quiero, digamos, definirles aquí, vean que el triángulo de potencia, como la parte reactiva es negativa, aquí está propuesto, digamos, esto sería si es inductivo, porque la potencia reactiva sería positiva, que es la componente en Y. Pero si yo tengo un capacitor, la componente reactiva es negativa. Entonces, en este caso es algo como así. Este vector naranja, digamos, sería la potencia compleja, donde tiene 22,5 proyectado en X y menos 38,97 proyectado en Y. Y el ángulo es este, menos 60. Falta un detalle, si lo vemos nada más en los cálculos, pero eso yo creo que es muy obvio, ¿no? La impedancia de la carga, o sea, yo creo que ese, no sé, tal vez no si lo habían visto, pero ni chiste tiene, digamos, en este caso, de la forma más fácil, nada más esto me da la impedancia de la carga, que de hecho, que 60 entre punto, ¿cómo es? 60 dividido entre 1,5 da 40. Entonces tiene 40 y si yo quiero nada más no ser muy necio, yo sé que este ángulo menos 60 tiene que ser el mismo ángulo de la potencia compleja. Los comparten. De nuevo, esta es otra cosilla que yo insisto n mil veces. Este ángulo de acá es el mismo ángulo de aquí en cualquier carga. Entonces aquí, de hecho, es esto lo que estoy usando. Este ángulo de aquí, estoy homologándolo con este ángulo. Bien. Hagamos lo mismo, solo para que no sea, para que quede clarito y no se asusten cuando les aparezcan las cosas con valores eficaces, cómo hacerlo.
En este caso no me están dando las ondas, me están dando de una vez los fasores. Pero por la expresión que están usando, los fasores, al ponerle el RMS en el nombre del fasor, hay que entender que el 110 que está ahí y el punto 4 son valores eficaces. Hay dos formas de resolverlo. Yo lo que quiero es que entiendan cómo, cualquiera. No se estresen, digamos, digamos, en ese sentido. ¿Qué significa dos formas? Uno, dos. La forma uno es hacerlo igual que hace un rato. ¿Qué significaría hacerlo igual que hace un rato? ¿Cuál sería el valor de amplitud real de esta onda? 110 raíz de 2,85. Y ya sería una normal de amplitud y es una onda fasorial con valor de amplitud en volt. O hacerlo en este otro lado con valores eficaces. Entonces podríamos nada más llamarlo 110 ángulo de 85 y ponerle RMS a la magnitud. Las dos formas son correctas. Sea que usted le ponga a la unidad el valor eficaz o que se le ponga el nombre del fasor. Son dos formas que uno encuentra en los libros y que me definen claro lo que yo quiero entender. Yo particularmente, de mi parte, me gusta más y yo he encontrado más acertado que sea en la magnitud. Pero las dos es posible y se entienden bien. Si uno las encuentra en un libro o lo que sea, entiende. Porque al fin y al cabo lo que quiero es que esa información yo la sepa comprender. Entonces, esto igual con la corriente. Si yo la uso aquí como amplitud normal, habría que tomar el punto 4 por raíz de 2 con 15. O lo uso en valor eficaz, punto 4, igual, el ángulo eso no va a cambiar nada y por los dos lados puedo llegar al mismo, puedo no, debo de llegar al mismo resultado. ¿Cómo le hago? Primero, potencia. ¿Cuál es la potencia compleja por aquí? La misma que usamos hace un rato. Un medio de 110 raíz de 2, ángulo de 85, por la corriente que es punto 4 raíz de 2, ángulo de 15, pero conjugado. Y este cálculo me va a dar los valores, mira que él pareció como un dólar, le puse dos rayas. Y eso entonces se hace el cálculo. ¿100? Entonces yo tengo, no, 100, no, 110. Ah, bueno, vamos a ver. Según estos valores, capacitivo o inductivo. La corriente va retrasada. Inductivo. Exactamente. Inductivo y si hay resistencia, ¿verdad? Porque la diferencia que hay entre estos dos sería 70 grados. Entonces, al haber un ángulo que no es de 90 exacto, significa que sí hay resistencia. ¿Qué es estas rayas que hay aquí? Raya. ¿Cuánto da? Vamos a ver, me quedo grado. Punto 4 con ángulo de menos 15. De hecho, usted hace el cálculo siguiendo la fórmula con el cuidado del mundo, o sea, sin error, y usted le da el resultado 15,5 y le da más J41 35.
Y esto al ser positivo, uno de lo que aprendimos, sí, esto es inductivo. Y ya lo vimos atrás y lo veo aquí y tiene que calzar. Si no, algo no estaría bien. Entonces, ¿qué sacamos de ahí? Podemos sacar lo mismo de hace un rato. Potencia, 15,05 watts de consumo. Tiene una potencia reactiva, inductiva, al ser positiva, de 41,35 bar, voltiamperes reactivos. Tiene, ¿qué más? Podríamos el ángulo. Vamos a expresar esto aquí. Esto sería igual. Esto es igual a poner 44 ángulo de 70. Recuerdan, el 70 es la diferencia de estos dos. La otra forma en polar. En polar significa que puedo sacar el factor de potencia como nada más el coseno de 70, que es, sí, punto 34, 20 o 2. Como es inductivo, es de retraso. Potencia aparente. Hay dos formas. De hecho, ¿cuál sería la más obvia ahí donde está? Es la magnitud de la compleja y ya está ahí. Entonces, sin hacer cálculo, ya puedo sacar hasta la aparente. Y está todo. Igual, digamos, si quiero la impedancia, o sea, yo creo que el valor, lo igual que el de hace un rato, sería 110 raíz de 2 entre punto 4 raíz de 2. Por eso es que ven que es irrelevante usar amplitudes eficaces o amplitudes en el concepto de la impedancia. Va a dar igual. Bueno, y esto tiene ángulo de 70. Entonces esto es 110 dividido entre punto 4, 275. Ángulo de 70. De este otro lado, significa que si yo me voy por los valores eficaces, el detalle nada más es que hay que usar esta versión. O todas las versiones que tengan en el RMS. Entonces, si uso esa versión, ¿qué significaría? Que la potencia nada más es tomar V y si uno nada más para estar seguro que es que está haciendo eso, le puede poner aquí RMS y listo. Para tener claro y no tener la duda del error. ¿Cuánto es esto? 110 ángulo de 85. Y esto va a ser punto 4 ángulo de 15. Y esto, de hecho, se ve, no sé, es como lógico. Raíz de 2 por raíz de 2 en el lado izquierdo va a dar 2. Con el 2 que está abajo, se cancela. Es por eso que las dos son, digamos, formas idénticas de hacer lo mismo. Esto va a dar 15,05. Aquí el gran detalle, aunque se ve la evidencia de que es lo mismo y nada más se trabaja así, es no mezclarse. O sea, realmente en la práctica lo único que hay que tener cuidado es no hacer una mezcla. De pronto a otro usar una, como la del lado derecho, que es con valores eficaces y saltar así poner alguna amplitud, o estar en la forma 1, que es la del lado izquierdo, y saltarse, en lugar de usar alguna amplitud en algún cálculo, usar una eficaz. O una mezcla, sería terrible, una de una y otro de otra, por ejemplo. Ahí sí, digamos, nada te salva. Es eso, de hecho yo creo que ese es el gran cuidado que hay que tener ahí. Y el resto de los parámetros van a dar igual, si esto es igual. ¿Dudas? Vamos a hacer este 3 y después vemos lo de conservación.
Este 3 lo que dice es, tenemos una carga. Este es un ejercicio un poquito planteado distinto. O sea, es de lo mismo, pero es aprender a usar la información de potencia, de alguna forma. Voy a copiarme el foro. Acá. Qué extraño. Esta página. Bueno, después arreglo esas páginas. Entonces, la idea es, tengo aquí una impedancia. Dice que esta impedancia, al decirme que toma 12 kilovolt-ampere con un factor de potencia de... Lo que me está diciendo es, al decir que toma 12 kilovolt-ampere, de lo que vimos atrás, ¿qué puede ser esto? Que de todo lo que vimos, tiene unidades volt-ampere. Solo hay dos, ¿verdad? Potencia aparente y potencia compleja. Pero aquí me está dando 12 kilos, o sea, 12.000. No es, así como está, no es un número complejo. Significa que entonces esto no puede ser la potencia compleja. Entonces, esto es la potencia aparente de la carga. Pero esa potencia aparente tiene un factor de potencia, donde dice el factor de potencia es retrasado con esta magnitud. Es de una fuente senoidal, o sea, está funcionando aquí con una fuente senoidal. Y esa fuente trabaja a una amplitud de aquí, digamos, a una amplitud de 120 volts RMS. Dice, calcule potencias, promedio, reactiva, corriente pico y la impedancia de la carga. Aquí hay una corriente. Esto tiene entonces una impedancia y vamos a calcular lo que falta. Entonces esto, FP, es 0,856 en retraso, o sea, inductivo, lo que hay aquí adentro. La potencia aparente es 12 kilovolt ampere. ¿Y qué puedo ir armando con esta información? Con solo eso, ¿qué más conocería yo del sistema? Entonces, uno puede, puede irme por varios puntos. Por ejemplo, a mí se me ocurre en este momento que puedo saber, por ejemplo, de la impedancia acá. Podría decir, esa impedancia, de hecho, es una de las cosas que ocupamos calcular. Va a tener una magnitud y va a tener un ángulo. ¿Puedo calcular alguno de ellos? Entonces uno dice, ok, ese ángulo yo recuerdo que siempre en una carga va a ser igual al ángulo de la tensión menos el ángulo de la corriente. Y el factor de potencia es igual al coseno de ese ángulo. Significa que si yo quiero el ángulo, lo que tendría que hacer, que esto es el zeta v menos el zeta i, yo lo que tendría que calcular es el coseno inverso del factor de potencia. Que en nuestro caso sería calcular el coseno inverso de 0,856. Ahora, aquí hay un detallito relevante, más menos. Ya ahorita, digamos, lo voy a poner así. Bueno, no lo voy a poner así propiamente. Ahorita les explico. Este es un detallito que hay que saber manejar, pero se supone que deberíamos ser capaces. Zeta v menos zeta i para nosotros va a reflejar el ángulo de la impedancia, el zeta z. Si usted hace el cálculo, coseno va a dar coseno de arco coseno de 0,856 da 31,13 grados. Y aquí la gran pregunta, o sea, hay que hacerse una pregunta
ya que el coseno no me da el dato exacto. Coseno no me puede dar si es positivo o negativo. Siempre me va a dar positivo en este rango. Pero no todos los ángulos de las impedancias son positivos. Porque si no estaría como diciéndole a los inductores, ustedes no existen. Listo. Entonces, como ya sabemos que es inductivo esa carga por el factor de potencia, aquí yo decido, escojo qué signo le tengo que poner a este ángulo. Entonces, como es inductivo, sé que es positivo. Entonces, esos son detallitos que si fuese lo contrario, tengo que escoger negativo. Entonces, tengo este ángulo. ¿Qué más puedo hacer? Al tener ese ángulo y ya empezar a entender todas las relaciones de los factores que hay entre cada uno. Por ejemplo, ya yo puedo calcular la potencia compleja. ¿Por qué? Porque recuerden que la potencia compleja es igual a la potencia aparente y es igual al ángulo de la carga. Y ambos ya los conozco, no tengo que ni siquiera hacer un cálculo. Esto es 12.000 con un ángulo de 31,13. Y de hecho, si usted agarra eso y lo pasa a rectangular, vamos a tener que la potencia compleja es, voy a ponerlo 10.27 más J 6,2 y lo voy a poner aquí en kilo-mol-ampere. Entonces vean que de aquí que puedo tener potencia promedio de esa carga 10.27 kilowatts. La potencia reactiva 6,2 kilovolt ampere reactivo. Haya unidad, ¿no? ¿Qué me falta? La corriente pico. Aquí hay un detallillo interesante, que ese sí no está en una fórmula, bueno, sí está, de alguna forma, al usar esta. Se puede usar esta aquí. Viéndolo desde ese punto de vista, esa fórmula, porque, digamos, nos hace falta la corriente pico. Entonces, para calcular corriente pico realmente es IM, que IM, si calculamos el RMS, va a ser igual al RMS por raíz de 2. Es una forma. Entonces, de esa formulilla que está ahí, la potencia compleja es igual a V RMS y RMS con el ángulo del delta Z. Entonces, en nuestro caso, que el sí, cita V menos cita I es el delta Z, no, el cita de Z. Entonces, en nuestro caso, esto era 12.000 con ángulo de 31,13 y por algo nos habían dado el 120, que estaba el 120 volts RMS, porque aquí los vamos a necesitar si quisiéramos hacer lo que andamos detrás. Bueno, este cita Z. Entonces esto de acá se cancela de este lado, porque los ángulos al estar en positivos en los dos lados, si los paso a dividir se restan y dan 0 grados, como a mandar a dividir el ángulo. Y entonces el IRMS sería 12.000 entre 120, que eso es igual a 100. Sí, de hecho. Y si quisiéramos la amplitud, sería entonces 100 ángulo 2. Esa es la amplitud pico de la corriente del circuito. Y por último, decía que la impedancia. De la impedancia nos hacía falta solo, recuerden que ya tenemos la magnitud, porque ya el ángulo lo tenemos. Lo que nos hace falta es esta amplitud, pero esa amplitud en cualquier carga siempre va a ser igual. La amplitud de la impedancia va a ser igual a la amplitud de la tensión entre la amplitud de la corriente. Sea que usemos amplitudes eficaces o RMS, creo que ya lo hemos visto un par de veces de que no importa cuál de los dos porque se cancelan los raíz de 2. Entonces, si yo uso los RMS, ¿qué sería esto? 120 en tensión RMS entre 100 en tensión.
Eso es que 1.2. 6/5, sí. Entonces la impedancia es 1.2 ángulo de 31,13 ohmios. Preguntas, dudas. Quizás aquí me quedó muy estos, sí, la amplitud pico, esto es en amperes. ¿Dudas? ¿Preguntas? De hecho, eso es un asunto, son varias cosas, porque ya aquí entra en juego factor de potencia, potencia promedio, potencia reactiva, potencia compleja, impedancias, tensiones y corrientes. Casi que 7 factores. Es un análisis entre los 7, que al hacer los cálculos o conociéndolos, yo puedo aprender o conocer mucho del sistema, de la carga o del circuito o de, lo que está, de cómo está funcionando. Y para eso es que se usa. Análisis de potencia, lo que me interesa es eso, describir el funcionamiento del circuito. Profe, Sí. ahí donde calculó la magnitud de la impedancia, ¿por Ajá. qué fue que no usó 100 raíz de 2? Porque, digamos, hubiese sido lo mismo. O sea, si hay que usar, si uso valor eficaz, uso en ambos valor eficaz. Si uso valor de amplitud, en ambos amplitud. Por ejemplo, si yo usara amplitud, ¿cuál sería la amplitud de la tensión de la fuente? Ah, ok, sí, sí, ahí se habría que ponerle raíz de 2. Exacto. Ajá. ¿Y la corriente? Entonces ve que es indiferente usar siempre, o sea, 100% de las veces es indiferente si uso el valor, digamos, de amplitud pico de cada onda, o si uso aquí los valores eficaces. Ok, ok. Sí, sí, estaba confundido, gracias. Ujú. Profe, ¿podría explicar de nuevo lo del más y el menos del ángulo de la impedancia, del ZV menos ZI? Sí, Es que me perdí un poco. sí, el detalle, devolvámonos, digamos, pensemos al revés. Si usted calcula el coseno de 31,30 de 31,13, darlo así, o si usted calcula el coseno de menos 31,13, ambos, como el coseno es par, va a dar 0,856. Solo que nosotros, ¿qué hacemos? Como es positivo, es inductivo, decimos que es de retraso, ¿verdad? Si es negativo, es capacitivo y decimos que es de adelanto. La flechita tiene información, porque de hecho si no lo tuviera sería innecesario usarla. ¿Cuál es la información? Esa, de que esto viene de un inductor, o sea, inductancia de por medio, y que esto hay capacitancia de por medio. Pero cuando lo hacemos al revés, que básicamente al revés es del factor de potencia sacar los ángulos, el ángulo de la carga, el menos tengo que leerlo de lo que es retraso o adelanto, porque si yo hago el coseno inverso no me va a dar 30, sí, los dos casos me va a dar 31,13. Entonces, para poder saber cuándo hubiese sido negativo, tengo que ser de las flechas. Si es de inductivo, yo por teoría sé que una resistencia, perdón, una impedancia inductiva, su ángulo es mayor a cero. Y si es capacitivo, digamos, yo sé que este ángulo será menor a cero. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo en este ejercicio? Que como sé que es inductivo, lo pongo positivo. Si fuese el contrario, le pongo el menos. Esa es la idea en eso. ¿Sí me explico? Sí, profe, ya me quedó más claro. Perfecto. Bueno, hay un temita. Es un corolario, ya se me olvidó. Es un apéndice que se agrega a esto, a lo que antes habíamos visto de principio de conservación de potencia. Cuando ya tenemos la potencia
compleja, hay un adendum, por así decirlo, a lo que es conservación del principio de potencia. Nosotros, esto me va a ser interesante que como con un ejemplo. De hecho, es que no hay mucho que explicar. Voy a irme de una vez al ejemplo. De lo que nosotros vimos en lo que era principio de conservación de potencia, que fue cuando vimos potencia promedio. Creo que todos recuerdan y hicimos varios ejercicios sobre ese detallito muy importante realmente al final, que decía que usted tiene un circuito. Cuando usted calcula potencias, hay una regla principal en el análisis. Esa regla es, no importa qué sea el elemento que usted le va a hacer el cálculo del análisis de potencia, usted respeta esta ley o esta relación. La tensión, si usted define esta polaridad, la corriente tiene que considerarse la que ingresa por el positivo. Este es la huella con la que trabajamos el estándar de análisis de potencia para cualquier elemento. Usted decide, si usted decide las polaridades así, digamos para este circuito, entonces significa que a todo le estoy diciendo que la corriente que voy a usar es esta corriente, en esa dirección. Pero para la fuente hay que usar la corriente que entra por su positivo, porque así esta tensión que está aquí afuera es según este positivo arriba. Bajo ese consenso, habíamos definido un resultado particular o un, digamos, resultado de relación con respecto a las potencias promedio de todos ellos. Con la potencia promedio habíamos dicho que aquellos que de positiva consumen. Aquellos que de negativa entregan. Ese era el consenso con respecto a lo que es potencia. En eso estábamos bien. Y otro más que decía que cuando usted hace el cálculo de todo un circuito cerrado, o sea, como un sistemita, la suma de todas las potencias tiene que ser igual a 0. Que esto era lo que llamábamos más o menos el principio de conservación. Y todo bien. De hecho, de conservación de potencia. O de energía. Realmente esto es más como de energía. Porque el asunto es la energía no se crea ni se destruye. Solo se transforma. O ese es el principio, digamos, la idea. En un circuito, si se entregan 100 watts, esos 100 watts tiene que consumirlos alguien. No puede ser de que yo estoy entregando 100 y que yo haga el análisis y salga que se consumen 90. Y los otros días dice uno que se los tragó el aire. Esa es la idea. Resulta que cuando ya tenemos la potencia compleja, esto le podemos hacer un adendum de 2 extras más. Los 2 extras más es que en un circuito tiene que cumplirse 2 casos más, además de solo decir que la suma de las potencias promedios es 0. Ese adendum lo que dice es que la suma de las potencias reactivas en el circuito también tiene que ser 0 en un análisis correcto y bien hecho. Y el otro es que la suma de las potencias complejas también tiene que ser 0. Está interesante, es chiva esta idea. Y les voy a poner como o sea, este no existe porque no se definiría, pero se los voy a poner para que no cometan el error. Es básicamente, y no es cierto, o no, sí, voy a ponerlo así, no es cierto, ¿qué? Porque todo el mundo como que asume la idea y dice, podría pensar de que entonces la suma de las potencias aparentes es igual a 0, y esto no. De todos, es el único que no aplica. La matemática, en el fondo, digamos, como que sería complicado ir, y, digamos, y explicar y demostrarlo. No complicado, pero creo que sale de lo que quiero que ustedes entiendan. Y eso es todo. Digamos, esta es la idea. El principio de superposición, de conservación, se hace como un adendum al hecho de que también, aparte de participar en la potencia promedio, tiene implicación sobre lo que es la potencia reactiva y la potencia compleja.
Entonces uno, digamos, como tal, ven que en este caso el ejercicio ahí está, define el circuito, está la fuente y hacer cálculos. Realmente es demostrar, digamos, a esta se le llama, ahí nada más dice que esto se le conoce como la línea del circuito, la impedancia de línea. Esto es la carga y aquello es la fuente. Entonces, como está definiendo cada sección del circuito. Y vamos a, vamos a hacer los cálculos que correspondan para ver esta parte. Entonces, potencia, para hacer cálculos de potencia necesito corrientes y tensiones. Entonces, lo primero que necesito es la corriente del circuito. Entonces, esta corriente del circuito nada más es tomar los 200 voltios RMS de la fuente, con ángulo de 0, entre la impedancia equivalente. Como el circuito no es tan difícil, nada más sería la suma de todo. Entonces, ¿cuánto hay en parte real? Sería 4 ohmios más 15 ohmios, serían 19 ohmios. Y la parte imaginaria son 2J y menos J10, o sea, más J8. Es inductivo al final, ven que el efecto final es, no, eso es menos capacitivo. Entonces esto nos da una corriente de, vamos a ver, 8J, 4, 19, sí. ¿Cuánto nos da esto? Sería 10,67 con un ángulo de 22,83 grados. Y como estoy usando RMS, esto también está asociado a magnitudes RMS o al parámetro RMS. Entonces, todo bien. Ahora, ¿qué habría que calcular? Por así decirlo, las tensiones. Entonces, vamos a decir que esto, vamos a llamar esto 1, 2, 3 y 4. Y podríamos entonces ir calculando las tensiones V1, V2, V3 y V4. V1. Entonces, tomamos esa corriente que ya lo tenemos ahí, y a esa corriente la multiplicamos por 4 y listo. Eso sería el V1. Dando nada más sería 42,69. Tiene que tener el mismo ángulo. Profe, Sí, vamos a calcularlo para cada uno. sí, porque lo que quiero es calcular todas las potencias y ver que la suma de todos los P da 0, la suma de todos los Q da 0 y todos los S fasor, S compleja da 0. Esa es la idea. Y es Ujú. Para el V2 sería la misma corriente por J2. Entonces esto es un 21,34 y 112,84. No 83. V3, la misma corriente sería por 15. $160,07, 22,83. V4 sería menos J10. $106,72 con un ángulo de menos 67,17. Ahora, teniendo esto, y para todos ellos, usando la fórmula que la potencia es igual
al V que corresponda, RMS, o sea, todos, así como están con esas magnitudes, lo multiplicamos por la corriente que está arriba, que también tiene que estar en RMS y está en RMS, pero conjugada. Con esta fórmula podemos ir calculando el 1, 2, 3 y 4. Y de último calculamos después la fuente, pero calculemos las cargas. Entonces, usted calcula la primera. Y la primera dice que es 455,5. Y vean que no tiene parte imaginaria, entonces voy a ponerlo así explícito. J0 volt ampere. ¿Por qué da 0 esto? Porque es una resistencia. Si la potencia reactiva es 0, es porque es una resistencia, y lo es, o sea, lo sabíamos, pero vean que el cálculo tiene que reflejar ese dato, esa información. Entonces, en el otro caso, lo que es el que sigue, vean lo interesante de hacer el siguiente cálculo. El siguiente sería 134. Entonces, este más bien es 0 y va a ser más J 227,7 volt ampere. Como es un inductor, no tiene potencia promedio y su potencia reactiva es positiva. Y así, digamos, o sea, uno con este cálculo que uno hace, tiene que funcionar con lo que hemos hablado, con lo que hemos conversado hoy de este tema. Este va a dar 1707,95 más J0 volt ampere es igual a una resistencia. ¿Y cuál sería este? Y este otro me perdí, 106. Me da 0 menos J 1138,7 volt ampere. Esas son las cargas. Entonces aquí lo podremos ver la parte de las cargas. O en este caso todas son realmente al final impedancias. Nos hace falta la fuente para poder aplicarla, ver, digamos, el principio de conservación de potencia. Entonces la fuente, digámosle así, llamémosle SS de source. Tendríamos que usar la tensión de esa fuente de 220, ángulo de 0 grados de la fuente. Pero hay que usar la corriente que va hacia adentro de la fuente, que sería menos I. Entonces voy a ponerlo así, menos 1 por I, donde I es la corriente que teníamos arriba, 10,67, ángulo de 22,83, y así voy a poner este así para que se vea. Aquí, luego el conjugado. Entonces, primero hay que calcular el menos en la corriente para que me la signifique que es la que va hacia atrás. Y ese cálculo me va a dar entonces la potencia de la fuente. A ver. Ok.
10.67.83. Esa es la corriente. Me da menos 2100,5 más J 910,79, sí, volt ampere. Entonces, si yo sumo estas con las cargas, por ejemplo, entonces la suma de las potencias son 455,5, la resistencia de arriba, más 1707,95, menos 2163,5. Debería, si todo se hizo bien, cerrar casi que en cero. Ese casi estaríamos pensando en los redondeos que hicimos. Entonces aquí, eso digamos, para las magnitudes que tenemos es el error de redondeo. Pero el detalle es que aplica también si vemos la suma de las potencias reactivas. Vean que las potencias reactivas tenemos 227,7 del inductor, menos 1138,7 del capacitor, y más 910,79 de la fuente. Aquí hay una coma, sí. Menos 0.21. Y si tomamos las potencias complejas, hay una forma de hacerlo. De hecho, si uno entiende qué significaría sumar S1, S2, S3 y S4 y SS. ¿Cómo se suman los números complejos? Se suman todas las partes reales más J veces la suma de todas las partes imaginarias de estos 5. Entonces, ¿para qué voy a hacer todo ese cálculo si ya yo sumé las partes reales? ¿Cuánto dan? Eso. Y la parte imaginaria menos J021. Que también, digamos, de hecho, si cierran las dos primeras sumas, tiene que cerrar la tercera. O si la tercera no cerrara, no cerrarían las dos primeras, se supone. Eso es 0.021. ¿Dudas? Ve que aquí, de hecho, este ejercicio volvimos a utilizar potencia compleja y ahí hicimos cálculos sobre ya un circuito. Y esto se aplica para el circuito que se nos antoje. Realmente, al fin y al cabo, estos cálculos ponga el circuito que usted conozca y se le propongan y se hace el análisis. Como tal, esa parte no va a haber ninguna sorpresa. Y hay el detalle de contemplarlo de conservación de potencia es que hay el extra de lo que la suma de las potencias reactivas tiene que cerrar en cero en un circuito y la suma de las potencias complejas también, además de la promedio que ya conocíamos. Profe, ¿Sí? es, es que me perdí ahí arribita, Uh-huh. donde se saca la potencia compleja ¿De quién? y no sé por qué se multiplica. Ajá. La última que se saca. La de la fuente. Y no sé por qué se... Sí, pero no entiendo por qué se multiplica por un menos uno. Uh-huh. Porque la idea es, la ley, perdón, sagrada o que hay que usar es esta. Para hacer este análisis. Porque si uno no usa esto, las sumas no cerrarían para todos los elementos. Entonces, esta 5 es la fuente, la que estoy haciéndole el análisis. Entonces, esta corriente I, que está aquí, esta, que el cálculo que obtuvimos es que este de aquí, es la corriente que va en sentido horario, fluyendo así en el circuito.
Pero para hacer el análisis de potencia de la fuente, yo ocupo la corriente que ingresa por el positivo, que sería entonces la contraria. Entonces, ¿quién es esta corriente hacia allá? Digamos, si yo le llamo IX, IX es igual a menos I. Entonces, esto es lo que está aquí representado aquí. Ok, ok. Gracias. Ujú. ¿Dudas? ¿Preguntas? Nos quedan dos temitas, de hecho. Uno muy importante, que es el que va a ser como el más extenso de la próxima clase, más un cierre no tan complejo, más o menos como este, que es, vamos a ver, corrección del factor de potencia, pero eso es muy bonito entenderlo. Yo, de todo, de la unidad, o sea, de hecho, de toda la unidad de potencia es el que, uno de los que más me agrada porque es muy de la aplicación real, mucho de lo que sucede en la vida, en la práctica. Y es muy interesante entenderlo. Entonces vamos a ver corrección del factor de potencia. De hecho, entender corrección implica también por entender por qué se corrige y qué significa que sea si se corrige es porque es un estado malo o no adecuado, entonces corregirlo es porque deberíamos ya llevarlo a un estado mejor. Entonces vamos por ahí en ese tema la próxima clase. Más el cierre es watímetros. Vamos a ver, digamos, al instrumento. Es básicamente qué es un batímetro o un watímetro, que es el instrumento que se usa a nivel de técnico, digamos, para medir potencia promedio. La potencia compleja no se puede medir, pero de todo lo que hemos visto aquí se puede medir potencia promedio y factor de potencia. Se usa también un cálculo de factor de potencia. Y con esos dos, indirectamente se puede calcular potencia promedio, potencia compleja en la práctica, o sea, en la práctica, digamos, técnicamente, ir a un laboratorio o algún sistema. Entonces, lo que existe son batímetros. Eso es lo que vamos a ver de cierre. Y con esos dos temas terminamos a nivel de contenidos la unidad 5 y la unidad 2. Entonces, que les vaya muy bien. Si no tienen alguna pregunta, nos vemos el viernes. Audio Jungle.